Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vemos nuestro tema número 11 y vamos a hablar acerca de la subjetividad, ¿sí? Cómo se ha manifestado la subjetividad a través de la historia de la humanidad. Entonces, nuestro tema del día de hoy es el hombre subjetivo. ¿Sí? Y bueno, eh, comencemos. Voy a citar directamente lo que dice la dialéctica de los procesos subjetivos del señor Santibáñez. En ella nos dice, las funciones virtuales o subjetivas, que son lo mismo, aparecen en cerebros de complicadas estructuras neuronales con entradas y salidas. ¿Qué quiere decir? Con entradas de conocimiento capaces de absorber el conocimiento y con salidas capaces de brindar nuevo conocimiento. ¿Sí? Complejo y flexible. ¿Qué quiere decir? Que sí tiene estructuras muy firmes, pero que a su vez estas mismas estructuras tienden a ser maleables de acuerdo a las nuevas experiencias que se tienen, en el que las neuronas aferentes y eferentes sufren la aparición de interneuronas que permiten una actividad de tipo asociativo y por lo tanto creador. Chicos, les había dicho que el mayor logro de la humanidad siempre ha sido y siempre será haber podido descubrir su capacidad creadora. El ser humano no tiene absolutamente ningún otro vestigio trascendente, constructivo, eh, restaurador, unificador, que aquello que es capaz de crear. Por eso las artes, sí, a pesar de que hemos sufrido muchos cambios tecnológicos, científicos, climatológicos, las artes permanecen con ese concepto que se tiene del ser humano. Por eso es tan trascendente, porque aplican valores cruciales para nuestra existencia, ¿sí? Nos hablan de posturas, nos hablan de pensamientos, de sentimientos, de teorías, de absolutamente todo lo que el ser humano no ha podido negar a través del paso del tiempo, sino que al contrario, ha ido enriqueciendo. ¿Sí? Esa es la maravilla de la creación artística o de la creación social que tiene el hombre. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice en la segunda parte del concepto es que nosotros tenemos dos tipos de neuronas, ¿sí? Que son por especie ya existentes, ¿sí? Que nos ayudan a nuestro funcionamiento motriz, que nos ayudan a nuestro funcionamiento sensorial, ¿sí? Pero entre estas neuronas, que son las aferentes y las eferentes, se generan otro tipo de neuronas, ¿sí? Que nos permiten asociar la información, ¿sí? Nosotros no solamente, por ejemplo, vivimos una situación de, no lo sé, decepción, sino que al mismo tiempo lo asociamos con experiencias pasadas, ¿sí? O lo asociamos inmediatamente o lo recabamos inmediatamente en el momento en el que volvemos a sufrir una situación de decepción, por ejemplo, y aplicamos. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de asociar, como ya lo hemos visto en otras clases, ¿sí? En la clase pasada, gracias a la gran cantidad de adaptación que ha tenido que sufrir a través del tiempo. Recuerden que el ser humano, a diferencia de otras especies, no posee en la piel algo que lo proteja, no posee colmillos, no posee garras, no posee casi absolutamente nada que lo ayude a sobrevivir. Y eso es lo que ha hecho que, sobre todo el Homo sapiens, como dice la teoría de Santibáñez, ¿sí? En realidad haya tenido que recurrir a otros métodos de supervivencia y generado esta interconexión neuronal. ¿Ok? Entonces, como todo proceso virtual y revirtualizador, ¿sí? Que sabemos que es la subjetividad, esta se ha manifestado de distintas formas a través de la historia del hombre. A través de su existencia, el hombre ha dicho, ¿sí? Que le ha puesto distintos nombres a la subjetividad. Uno de ellos,
perdónenme, con otro. Uno de ellos es, por ejemplo, espíritu, alma, ánima, mente, esencia, hálito, moral, sentimientos, conciencia, conocimiento. ¿Sí? Todos estos nombres se refieren a fenómenos operantes en el mundo interno de las personas, por lo tanto, son subjetivos, ¿sí? Absolutamente todos. Los procesos mentales, ¿sí? Que ahora ya sabemos que son conexiones, ¿sí? Que se parecen mucho a las conexiones eléctricas que podemos ver de forma física externa, pero que a ciencia cierta no nos pueden definir la cantidad o la magnitud de la relación que nosotros como seres humanos podemos hacer. Solamente se sabe que existen, ¿sí? Y que mandan algunas pulsaciones eléctricas o que sufren modificaciones o nuevas ramificaciones, pero estas no demuestran la cantidad de conocimiento, emociones, sentimientos que tiene un individuo, ¿sí? Por lo tanto, la mente también es decir, es algo mental, es un universo mental, es completamente subjetivo, ¿sí? A través del tiempo, a este mundo interno, a esta energía creadora, a este proceso de existencia, se le ha llamado espíritu. También ánimas, como las ánimas del purgatorio, ¿sí? Por ejemplo, la religión católica que concibe el purgatorio como algo existente, ¿sí? Las ánimas, sobre todo en la parte hispanohablante, España y todo Latinoamérica, bueno, la mayor parte de Latinoamérica, excepción de Brasil, ¿sí? Tienen esta creencia todavía de las ánimas. Por ejemplo, nuestros abuelos, los papás de nuestros abuelos tenían mucho esta creencia de las ánimas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el Día de Muertos, ¿sí? Nosotros todavía creemos, ¿sí? O tenemos la cultura, la tradición, ¿sí? De saber que las almas de nuestros seres queridos retornan por lo menos un día y conviven con nosotros de la forma en que solían hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, entonces, el hálito de vida es como el respiro, ¿sí? Es el asunto de, se le llama así al proceso de respiración, hálito, viene de aliento, ¿sí? Y por eso nos podemos encontrar con frases como expiró su último aliento, ¿sí? Muy poéticas. La moral también. Recuerden que la ética ya es un asunto más externo, ¿sí? Social, delimitado, objetivo. Y la moral, perdónenme, ¿no lo ven? Y la moral ya es un asunto más personal. Sí, la moral de las distintas épocas ha cambiado. Por ejemplo, no hay que irnos tan lejos. La escuela y la educación, ¿sí? Del tiempo de nuestros padres, tiene una moral distinta, ajá, a la que actualmente nosotros tenemos y ellos se los pueden decir, por supuesto. La forma en que ellos fueron educados, no de forma institucional, sí, no es la misma en que pues, estamos siendo educados nosotros, nuestras generaciones actuales, ¿ok? Entonces, estos son los sentimientos, por ejemplo. ¿Cómo podemos justificar la existencia de un sentimiento si no lo vemos? ¿Con qué lo vemos? Varios dirán, me ama y lo noto porque
tiene acciones, toma acciones, cambia, me ayuda, hace. Sí, pero lo que hace es meramente objetivo, lo ves, pero cuando lo sientes, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo defines a ciencia cierta? ¿Sí? Eso es algo difícil de comprender, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todos los procesos subjetivos que existen a través de la historia de la humanidad, ¿sí? Han tenido estos nombres. Uh-huh. En nuestra siguiente sesión terminaremos de ver eh, eh, este tema, ¿sí? Que es muy interesante y vamos a realizar una investigación también muy interesante que vamos a compartir ahora para nuestra siguiente sesión. Cuídense, chicos.